Shalom, ¿cómo están? Eh, Vamos a empezar con la porción de Barim. Esta porción empezamos un nuevo libro, el libro de Devarim, y la primera porción se llama como el libro de Devarim. Devarim quiere decir en hebreo, esta palabra davar se usa para palabras, aunque también se usa en hebreo para cosas. Y pues es el nombre de esta porción, palabras, cosas. Que empieza con: estas son las palabras que Moisés dijo al pueblo de Israel. Ok, va a dar un discurso Moisés, y básicamente todo el libro de Devarim es parte de un discurso que da Moisés al pueblo de Israel justo antes de entrar a la tierra prometida. Ya estamos en el quinto libro de Moisés, ¿no? Este ya es justo antes de entrar. Al final pues se va a morir Moisés y ya se va a proceder a la entrada a la tierra prometida, ¿no? Pero pues mientras no se muere, las semanas que queden de Moisés, ¿verdad?, se va a dedicar a darles consejos, a hablarles, y así como parecería en esta primera porción, ¿no?, hasta para regañarles, ¿verdad? Así parece. Pero bueno, esta porción empieza con Moisés hablándole al pueblo, ¿no? Y es una porción que empieza como si estuviera dando un repaso histórico de los eventos que pasaron desde que salieron allá donde vieron a Dios, ¿no?, en el monte de Dios, ¿no? Y bueno, de allá vinieron todo el desierto y llegaron hasta aquí, y aquí están justo antes de cruzar el río Jordán. Y es donde está dando este discurso Moisés, y pues es un discurso que obviamente se convierte en todo un libro, dada la importancia del discurso. Ya hemos recorrido los 4 primeros libros de Moisés. Estamos en el quinto libro de la Torah, ¿no? La Torah corresponde hasta este quinto libro, y pues que es llamado Pentateuco, que quiere decir 5, ¿verdad? Y bueno, se ha cambiado el estilo de contar las cosas, el nivel con el que se cuentan las cosas, y bueno, este libro no es la excepción. Estamos en otro nivel, ¿no? Los libros de la Torah han ido en niveles, ¿no?, de Keter, Jochma, Binah, los 3 primeros libros, el 4.º libro que acabamos de terminar, el Seir Anpin, los 6 Sefirot abajo de Binah, y aquí estamos en el 7.º Sefirot de abajo, en el último Sefirot. Realmente es el 10.º Sefirot, porque pues ya pasamos los 3 de arriba, los 6 de más arribita, y ahora estamos en el 10.º Sefirot, Malkut. Y de esto es de lo que trata este libro. Se centra en el mundo del hacer, ¿no? Los otros mundos quedaron arriba, y entonces estamos en el mundo del hacer, en el mundo de Asia, y es donde se hacen las cosas, se lleva a cabo la acción. Es el mundo de la existencia, el mundo de la manifestación, y es justamente
Malkut, este mundo donde se reina, se manifiestan las cosas, donde hacemos las cosas que tenemos que hacer. Y ese es obviamente el centro de lo que se va a hablar este libro, que obviamente Moisés está haciendo todo un discurso, ¿no? Empezando por lo de esta porción. En esta porción hace un recuerdo histórico, ¿no? De qué pasó, el por qué estamos aquí. Y pues obviamente van a resaltar los errores cometidos. Todo está en un contexto con respecto a la relación del Eterno. Así está todo el libro. Entonces se trata de un contexto visto desde Malkut, desde la última sefirá, la sefirá de la 10ª sefirá, vista desde ese punto de vista. En el mundo que nos toca, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y obviamente pues se repasan todos estos conceptos que tenemos, y hay que tenerlo muy bien claro, ¿no? Y es parte del discurso de Moisés en general, en todo el libro, no solo en esta porción. Este es un mundo de causa y efecto. Entonces, pues las causas, las cosas que pasan, todo lo que pasa en este mundo y que se manifiesta aquí. Aquí es donde vivimos y donde vemos que pasan las cosas. Tuvieron una causa. La causa corresponde al mundo de arriba, ya sea al Zeir Anpin, el mundo emocional, ¿verdad? O ya sea al mundo de Binah, al mundo de Jochma, o más arriba. Ok, pero entonces esas son las causas. Lo que viene de arriba puede partir de diferentes lugares, ¿no? Pero pues viene de arriba, de un lugar donde en esta realidad no se ve. Desde aquí no se ve para arriba, y así no vemos nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras emociones, no son dadas a conocer en este mundo. Este es el mundo del ocultamiento. Y así es, cómo está funcionando este libro. Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de la realidad. Y obviamente la lección más grande es que todo lo que pasa en este mundo lo causamos nosotros mismos. Nosotros somos la causa y estamos viendo los efectos en este mundo. Y eso hay que entenderlo muy bien. Y el por qué pasan las cosas, eso es lo que está explicando Moisés. Moisés se está centrando en la temática, toda su temática va a centrarse en la relación con el Eterno, en cómo estamos ligándonos, conectándonos, teniendo esta relación con el Eterno. Y obviamente cómo estamos va a afectar qué es lo que estemos pensando, sintiendo, toda esta parte del alma, la parte que no se ve, ¿no? Cómo se va a manifestar en este mundo, pues depende cómo estemos de la relación con el Eterno, ¿no? Es lo que vamos a terminar haciendo en este mundo.
Y pues la temática de Moisés es, pues si tú haces cosas que están mal, es obviamente porque no has entendido la Torá, porque no has entendido quién es Dios o quién es el Eterno, no estás conectado al Eterno, no estás poniendo atención a lo que dice el Eterno, y esa es la temática del libro, ¿no? No estás teniendo una buena relación con el Eterno, y entonces las cosas que haces en este mundo pues no están ligadas al Eterno, vienen de otro lado, ¿no? O sea, tú eres la causa y estás viendo los efectos o los problemas que causas en este mundo porque no estás conectado al Eterno. Esa es la temática que Moisés va a ver en este libro, y esa es la realidad de la razón de este libro, el darnos cuenta que si estamos desconectados del Eterno, el resultado de nuestras acciones pues va a estar mal. Y si estamos conectados al Eterno, va a estar mal, no importa cómo le llamemos, porque nosotros le podemos llamar bueno, y le podemos llamar bendición, y le podemos llamar como nos imaginemos. Pero Moisés está poniendo muy claro que todas las cosas que están pasando en el mundo, la causa real somos nosotros. Y el problema o las fallas que tenemos es porque no estamos conectados al Eterno. Obviamente viene un asunto fuerte, ya pensándolo en los términos que lo está poniendo Moisés. Es un asunto que muchas veces la gente que estudia Kabbalah, ¿no?, se mete al misticismo, está estudiando lo de Dios, ¿no? Ahí están buscando fórmulas, buscando técnicas, los secretos. Ok, todo esto, mucha gente, si le pregunta a uno por qué están buscando tantas cosas ocultas, ¿no? Obviamente, lo digan o no lo digan, muchas veces lo que están buscando es que pues puedan controlar la realidad de este mundo. Y muchas veces eso es lo que está pasando, ¿no? La búsqueda de todas las fórmulas, o la búsqueda de Dios, es poderle poner un orden a lo que pasa en este mundo, o que yo pueda controlar lo que pasa en este mundo. Y lo que nos está diciendo Dios aquí a través de Moisés, porque es lo que también está diciendo Dios, es que crees. La realidad es que tú controlas el mundo físico. Tú controlas todo lo que pasa en el mundo físico. Ya tienes ese poder que estás buscando. Nada más no lo sabes usar bien. Y pues la causa eres tú. El efecto final no es el que te gustaría, pero porque no lo sabes usar bien. No pusiste atención en la Torá, no pusiste atención en las palabras del Eterno, no pusiste atención en las palabras de Moisés. No estás entendiendo cómo funciona la Torá. Y por eso, aunque todo mundo tenemos la habilidad de modificar el mundo físico y hacer que pasen cosas, lo hacemos, modificamos el mundo físico y hacemos que pasen cosas, nada más que no son las cosas que queremos, no es lo que hubiéramos querido. Muchas veces pensamos que no tenemos el control, pero porque no nos damos cuenta que estamos haciendo las cosas mal. Y esa es la temática de todo el libro. Moisés, en esta porción, ¿no?, en el que va a ser un recorrido histórico de pues, los últimos 40 años, por así decirlo,
desde que partieron de ahí del monte de Dios, por todo el desierto, lo que pasó, no tuvieron fe en Dios, no quisieron pasar a la tierra prometida, anduvieron vagando en el desierto decenas de años, ¿no? 40 años, casi 40 años, y llegan a este momento, ¿no? Y Moisés le está diciendo, nada más recuerden todo lo que pasó. Aunque parece como si los estuviera regañando, es ilógico porque los que están a punto de cruzar a la tierra prometida, a cruzar el río Jordán, no son los mismos que les pasaron todas estas cosas, ¿no? Toda esta generación que salió del monte Sinaí para ir hacia la tierra prometida ya murió. Los que van a cruzar son los hijos de esa generación. Y entonces, pues estamos hablando de que ya es otra generación, no son las personas que cometieron todos los errores de los que habla Moisés, pero Moisés está hablando, le está contando la historia en el sentido, les voy a contar qué pasó y los errores que cometieron con Dios. Y entonces se está centrando en eso, en las transgresiones, obviamente pues todo lo que se llama transgresión, pecado, rebeldía, no estar bien la relación con el Eterno, y en eso se está centrando. De lo que está hablando es cada vez que había una transgresión a la relación correcta con Dios, una mal hacer de la palabra, de la instrucción que ya había dado el Eterno, pues es donde saca el comentario, ¿no? Aquí pasó esto, aquí se rebelaron, aquí se quejaron, aquí hicieron mal, aquí no tuvieron fe, aquí, y básicamente ese es esto que parecería regaño, está recordando todas las veces que nos falló la conexión con el Eterno. Y lo está recordando justamente para que no cometamos ese error. De nuevo, lo está contando como si lo hubiéramos cometido nosotros, todos, hasta los que estamos vivos hoy, ¿no? Como si hubiéramos estado ahí y cometimos el error. Lo está contando de ese modo, como si hubiéramos cometido el error, para que aprendamos del error que hubo y no cometerlo más, no desconectarnos del Eterno. Y entonces ese es el modo en que está puesto esta historia. En esta porción da toda la historia rápida, ¿no? De cómo pues todo el trabajo que le costó, de que hubo que poner pues líderes en las tribus, poner los jueces, que hubo pues este asunto de los espías, lo que les falló, que no tuvieron fe en Dios, y pues empieza a contar, ¿no? El camino que tuvieron que hacer y pues las conquistas que se hicieron, ¿no? Todas estas, ir a través de Edom y llegar a Moab y Amón y todos los pueblos que fueron pasando, ¿no? Y el qué pensaba él o cómo estaba viendo lo de lo que estaba pasando, ¿no? Porque pues obviamente él está en el modo de que yo sí estoy conectado con el Eterno, pero obviamente pues ese era el problema, ¿no? Que Moisés estaba muy, muy elevado comparado con el pueblo, ¿no? Y bueno, toda esta porción, ¿no? Va a terminar en el sentido que va a haber otro líder, que todo el mundo ya conocía, pero pues vuelve a recordar, ¿no? Que pues el próximo líder es Yehoshua, es el hijo de Nun,
y que es quien los va a liderar para cruzar a la tierra prometida, la tierra de Israel, y conquistarla. Básicamente es lo que cubre esta porción, ¿no? Pero pues toda está en el sentido, ¿no? De qué estamos haciendo aquí, ¿no? Y así pasa, ¿no? Todo sucede, nosotros somos la causa. Y entonces este mundo nos dio esa autoridad del Eterno, ¿no? De ser nosotros la causa de las cosas que pasan aquí. Y entonces, pues quiere decir que pues tenemos mucha responsabilidad de lo que pasa en este mundo. Y el mundo está así como está. Si hay caos, es porque también estamos, pues, de alguna forma contribuyendo al caos. Y si va a haber paz es porque vamos a cambiar el modo de pensar y vamos a cambiar el modo de hacer las cosas. Porque ese es el asunto, ¿no? Ya hablamos de todos los niveles altos, de tener sabiduría, de tener inteligencia, de tener el conocimiento, la experiencia, de hacer todos estos niveles altos. Y hablamos el libro pasado de todas las emociones, ¿no? De cómo está la liga entre la parte de arriba y abajo, la intención, ¿verdad? Cómo va a ligarse lo que estamos pensando con la intención y con las emociones. Y finalmente, ¿cómo se va a manifestar este mundo? Este mundo que es el mundo físico, y que manifestar algo que pensamos, por ejemplo, que sentimos o pensamos, lo podemos manifestar en palabras. Ay, justamente el libro se llama Palabras, ¿no? O en cosas físicas, en una manifestación física, ¿verdad? En las cosas que hacemos. Y el libro también se llama Cosas, curiosamente, ¿no? Es un libro que se llama Algo Físico, una manifestación. Se manifiesta en palabras o en las cosas que hacemos. Y entonces el libro de la manifestación. Y es realmente, entonces, cómo estamos controlando este mundo, ¿no? Porque, pues, no sé, podemos poner el ejemplo, ¿no? Me despierto en la mañana, me despierto y, bueno, me despierto con un cierto pensamiento, con una cierta emoción, que pues dependerá cómo me ha ido en los días pasados, cómo dormí, cómo me siento, ¿no? Y pues puedo despertar de buenas, positivo, totalmente alegre, ¿verdad? Y puedo yo pensar, hoy voy a hacer cosas buenas, cosas generosas, voy a ser paciente, voy a ser compartido. Ok, puedo yo pensar eso desde la mañana, ¿no? Desperté y es lo primero que estoy pensando, y entonces ya desde que lo estoy pensando, ¿no? Lo combino con mi intención y mi emoción y el pensamiento, ¿no? Pues eso va a definir lo que voy a hacer en el día, ¿no? Por ejemplo, en esta descripción que estoy dando, desperté muy alegre, muy positivo, muy de buenas, y voy a hacer cosas buenas, ¿no? Y entonces puedo decir, ok, hoy voy a ir a trabajar, o puedo decidir no voy a ir a trabajar, ¿no? Yo estoy
primero decidiendo, estoy pensando, estoy con el corazón sintiendo, y la realidad es que decido qué voy a hacer en el día, y esa va a ser las cosas que yo haga en el día, ¿no? Y así como una decisión que puede parecer sencilla, ¿no? Hoy no voy a ir a trabajar, o hoy sí voy a ir a trabajar. Ya decidí qué voy a hacer en el día, o no he decidido, pero ya decidí que esa acción, trabajar, la voy a hacer o no la voy a hacer. Quiere decir que la puedo decidir yo. Hoy decidí no ir a trabajar y me voy a tropezar con el control de la televisión y me voy a dedicar a ver unas películas. Ok, ya decidí qué voy a hacer en el día, ¿no? Podría haber no ido a trabajar y decidir hacer otra cosa, salir de la casa, ir a un museo, ir a repartir comida a los que no tienen, puedo hacer muchas cosas. Yo soy el que voy a decidir qué voy a hacer con mi día, que ya decidí no ir a trabajar. O voy a ir a trabajar y voy a ganar dinero porque soy responsable y pues veo que lo necesito y bueno, ya decidí que voy a hacer las próximas horas del día y ok, tengo otras horas libres del día, todavía me falta decidir qué voy a hacer, pero yo soy en realidad quien causa las acciones que yo haga este día, ¿no? Claro, pude haber despertado de malas, no dormí bien y voy a estar enojado, voy a estar amargoso, voy a estar no con ganas de hacer ciertas cosas. Conste que fue la parte del pensamiento y la intención y las emociones, ¿verdad? Las emociones que me controlan. Y obviamente, pues mi decisión de voy a ir o no voy a ir a trabajar, pues ya está basada en otras cosas, ¿no? La emoción es diferente. Estoy de malas, aunque voy a ir a trabajar, decidí ir a trabajar, pero voy a ir a trabajar de malas. Y pobre del que me atraviese en el camino al trabajo porque le va a ir mal. Porque ya decidí ir a trabajar, pero de malas. Y pobre del que en el trabajo no me cause un problema o no se haga lo que yo quiero, porque entonces le va a ir mal. Ok, el día va a transcurrir, las acciones que van a pasar quiere decir que dependen totalmente de mí, de mi forma de pensar, de mis emociones, de cómo esté yo con mi alma, me sienta bien, me sienta mal. Y obviamente lo que está diciendo Moisés es, todo esto que está pasando muchas veces es reflejo de cómo está tu relación con el Eterno. Y las decisiones que estás tomando son el resultado de que no estás conectado correctamente con el Eterno y a lo mejor las decisiones que estás tomando son decisiones malas. Porque no estás escuchando lo que dijo el Eterno. Y entonces, justamente esta porción, no en este libro, no en esta porción específicamente, sino el resto del libro, pues Moisés él va a dedicar a recordar todo lo que dijo el Eterno, las instrucciones del Eterno, los mandamientos, los estatutos, los consejos, todo eso lo va a volver a repasar con mucho detalle, ¿no? Esta porción de ahora, pues la parte histórica está bien, porque nos enseña a, ok, si nos fuéramos a la historia, ¿no?
y pues nos puede contar qué pasó con nuestros padres o qué pasó con un pueblo que no le hizo caso a Dios, que no está conectado y está teniendo malas experiencias, y todo es la experiencia, la conexión, la relación que estás teniendo con Dios. Y las palabras que está usando pues son fuertes, ¿no? Está sacando en su pequeña historia, porque en realidad si contamos los versículos, que tantas palabras va a resumir los 40 años, pues son un pedacito, ¿no? En un pedacito resumen los 40 años. Pero resume en los eventos que a él le parecen importantes de la relación con Dios. Y está poniendo detalles, ¿no? Ok, están quejándose, por ejemplo, y dice, ustedes se están quejando con Dios, diciendo, porque Dios nos odia, nos puso en este desierto. Y así está puesto literalmente en lo que dice Moisés en esta porción. Y ahí ella está hablando de que hasta a Dios le estás asignando emociones, ¿no? Dios me odia y entonces no me está yendo tan bien aquí como me gustaría porque Dios me odia, ¿no? Y obviamente Moisés lo está poniendo de ejemplo de cómo está la relación con el Eterno, ¿no? Y que ya le estás asignando emociones al Eterno, cuando el problema de las emociones eres tú, no el Eterno. Y entonces esos pequeños detalles es donde realmente está la fuerza o la sabiduría de toda la explicación, ¿no? En que realmente está hablando de cómo somos nosotros mismos, los errores que cometemos, la forma de pensar que tenemos de quién es Dios o cómo es Dios y por qué estamos pensando en por qué hace las cosas así Dios, cuando Moisés está diciendo, no, este es un mundo que tú lo controlas, tú eres el que tiene el poder de controlar o de hacer que pasen las cosas en este mundo. Y todo lo que está pasando es porque tú lo causaste. Y entonces, si quieres componer el problema, tú lo tienes que componer, ya sea arrepintiéndote, que es la primera instancia que va a hablar Moisés, ¿no? ¿O qué quieres componer el problema? Pues arrepiéntete, porque el problema es la relación que tienes con el Eterno. Y por esa mala relación con el Eterno, tú eres el que está de malas, tú eres el que está mal emocionalmente, tú eres el que anda con pensamientos erróneos, tú eres el que anda con ideas erróneas y eres el que andas con fantasías porque tienes una mala relación con Dios. Y entonces tú eres el que está causando los problemas porque vas de malas a la realidad y causas más problemas en la realidad. Y los problemas que causaste, tú eres el responsable y los tienes que componer. Tienes que componerte a ti, tu relación con Dios, y tienes que componer los problemas que causaste. Y ese es todo el problema. Eso es lo fuerte de esta porción. Que uno la puede leer como una historia, no, pues lo que hicieron aquellos, y a veces la leen mal, ¿no? Lo está regañando por lo que hicieron, no, pero no lo está regañando a ellos, porque ellos no son los que hicieron los problemas, ellos son los hijos de los que ya murieron en el desierto. Y lo que está contando Moisés es de los padres. O sea, no los puede regañar a ellos por una cosa que ellos no hicieron. Está contándoles lo que pasó para que aprendan, para que no olviden, porque todas esas experiencias, todas esas transgresiones, todas esas quejas, todas esas mala relación con el Eterno, ahí está el ejemplo.
Y lo único que está diciendo Moisés es, ahora compáralo con lo que estás viviendo, no vaya a ser que estés haciendo lo mismo. Y ese es el valor del libro, ¿no? El comparar nuestras vidas, nuestros problemas, que realmente pues es el Eterno el que nos está enseñando que lo que está pasando, el problema somos nosotros, que lo tenemos que corregir nosotros. Y que lo que está pasando no es que fulanito me está haciendo, no. El problema no es fulanito, el problema eres tú. Fulanito lo puso el Eterno para darte pues la realidad del problema que tú estás causando, ¿no? El problema no era el fulanito. Ok, que el fulanito puede ser el hermano, el ex esposo, ok, llámale como quieras. Pero el problema no es ese, el problema eres tú. Todo lo que lo que causaste en el mundo es lo que estás viviendo. Estás viviendo la reacción, el efecto de lo que causaste. Y obviamente así funciona este mundo. Cada uno vive sus propias experiencias que tiene que corregir. Y así lo hace Dios. Esa es la realidad de la grandeza del Eterno, ¿no? Que a cada uno nos enfrenta con lo que tenemos que corregir. Que todo lo que pasa está ordenado de tal forma que es la lección que necesitamos aprender y lo que necesitamos corregir. Y esa es la grandeza del Eterno, ¿no? Que nos pone las lecciones correctas enfrente de nosotros. Y claro, nosotros somos los que nos cuesta trabajo admitir que estamos mal, que tenemos que corregir, que tenemos que trabajar, que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que tener una buena relación con el Eterno, que tengo que leer la Torah, que tengo que escuchar la Torah, que tengo que oír las palabras y hacerlas bien. Y es toda la temática de este libro, ¿no? El darnos cuenta que nosotros somos los que tenemos que poner atención en este mundo y hacer las cosas bien. No nadie más. El que nos puso enfrente, este famoso fulanito que me hizo, ese, le debemos de dar las gracias, ¿no? Es el maestro que nos puso Dios para que nos enseñe lo que tenemos que aprender, ¿no? Le tendremos que dar gracias por enseñarme lo que me faltaba aprender, ¿no? Qué bueno que te mandó el Eterno para enseñarme. Y esa es la realidad. Que estamos aprendiendo gracias a que Dios nos manda a alguien, nos pone la situación, nos manda muchos alguiens a que nos enseñen las cosas que tenemos que aprender. Y a veces nos cuesta mucho trabajo aprender, como la historia que está contando Moisés. Que la única historia que está contando esta vez es qué pasó en los últimos 40 años. La historia del pueblo de Israel que sale del monte de Dios después de pues estar frente a frente y oír las palabras de Dios. Sale hacia la tierra prometida. Que lo pone Moisés así como un viaje que se debería haber hecho en 11 días, ¿no? Pues sucede que aunque pueden haberlo hecho rápido, ¿no? Les costó mucho trabajo porque no tenían corregido sus asuntos con el Eterno. Y por supuesto eso causa que los asuntos que hagas en este mundo no los hagas bien, ¿no?
termines vagando casi 40 años en el desierto para poder llegar a este punto en el que está Moisés hablándoles al pueblo de Israel, que ya están para cruzar a la tierra prometida. Y entonces eso es fuerte, ¿no? El poder hacer memoria de todas las cosas que nos han pasado y entender que son lecciones que debemos de haber aprendido y entender de cada lección cómo estábamos nosotros con la relación con el Eterno, ¿no? Que si nos pasó esto y nos pasó lo otro y el Eterno, no, pues el Eterno ni le hacía caso, ¿no? No leía la Torá, no oía lo que decía. Sí iba a la iglesia, pero pues iba a otra cosa, no iba a escuchar la palabra ni a aprender lo que dice Dios. Y pues a lo mejor no estaba aprendiendo las lecciones correctas, no estaba aprendiendo los mandamientos, no estaba aprendiendo a hacer las cosas en este mundo. Por supuesto, me faltó aprender del amor y de compartir y de vivir bien, y ok. Y entonces, pues es lo mismo que podríamos hacer, lo que está haciendo Moisés, ¿no? Sacar un recuento en nuestras vidas de los problemas o situaciones críticas que hemos tenido en la vida y entender cómo estaba nuestra relación con el Eterno cada vez. Y verla, y ese es el sentido, ¿no? De irla, por eso se lo está contando a los que van a cruzar a la tierra prometida, ¿no? Se supone que ya están en un mejor nivel de conciencia, más elevado, tienen más conocimiento, más sabiduría, más inteligencia, ya tienen corregido mejor sus emociones, ok. Comparen qué pasó en los problemas que han tenido en la vida, cómo estaba su relación con Dios y si ya la corrigieron, el problemita que hubo o el problema que hay, ¿no? Porque pues entonces, y por eso les cuenta todas estas problemas con el Eterno. Todo lo que está contando de historia, si se fijan muy bien cómo la forma en que lo está contando, lo reduce a una transgresión al Eterno. Y se trata de corregir esa transgresión. Se trata de ver si no estoy cometiendo el mismo error. Y no solo se va a quedar en esta memoria de los últimos 40 años, ¿verdad? Que obviamente nos sirven de ejemplo a todo mundo. Aunque de lo que está hablando es del pueblo de Israel que vivió hace muchos años, la realidad es que nos está hablando a nosotros de cómo estamos en la vida, ¿no? Cómo está nuestra relación con el Eterno. Y los mismos ejemplos que nos está poniendo Moisés son los ejemplos en lo que fallamos diario. Y entonces básicamente nos están numerando, mira, hubo estos problemas, estos con Dios. Tú ya tienes corregidos estos problemas que hubo con Dios, ¿no? Lo escuchas, le haces caso, tienes fe, y es un repaso de qué ha pasado en nuestra vida y de que deberíamos estar agradecidos con el Eterno de las experiencias que nos está poniendo para aprender. Porque a lo mejor ni estamos aprendiendo de las experiencias y nomás no estamos haciendo más difícil la vida. Y eso es lo que está contando, ¿no? Que se hicieron más difícil la vida en lugar de hacer 11 días a lo que tenían que hacer, ¿no? A lo mejor a la hora de leer el recuento, pues iba mejor. Hay unos que sacan el recuento y esos 11 días los hicieron 3 días,
pero pues llegaron y no quisieron pasar. Entonces, ¿de qué sirve que haya llegado rápido si no querían pasar? Si querían seguir quejándose, si no confiaban en el Eterno, si querían hacer lo que ellos querían, si lo único que buscaban es estar cómodos, es tener dinero, es tener placer, buscan su satisfacción personal. No están buscando la relación con el Eterno. Y ese es el problema que está contando Moisés. El cómo estamos con nuestra relación con el Eterno. Los errores que hizo el pueblo en días pasados. Y aquí lo está contando, bueno, lo último que pasó, ¿no? Obviamente hubo más errores y más cosas y pasaron muchas cosas, pero pues nada más está contando los últimos 40 años. Los errores que no pudo corregir el pueblo de Israel. Y lo está poniendo de esa forma para que nosotros corrijamos los errores que nosotros hicimos en nuestra vida. O sea, nos está diciendo, haz lo mismo. Repasa tu vida, medita. Ya puedes apuntar las cosas que han pasado importantes y ver cómo estamos con la relación con el Eterno y si ya corregimos eso. Y claro, continúa con este libro, con estas palabras, con estas cosas que se hacen en este mundo, para recordar lo importante del Eterno, la instrucción que nos dio, las enseñanzas que nos da, la forma correcta de vivir en este mundo. Y de que a lo mejor estamos insistiendo en que lo queremos vivir como se nos antoja, como imaginamos, como me gustaría, pero no estamos siguiendo la instrucción del Eterno. Y entonces pues se va a centrar en este asunto de la instrucción, de cómo estamos haciendo las cosas en este mundo, de que todo lo que hacemos en este mundo depende de nosotros. Podemos cambiar las cosas de este mundo, ¿no? Tengo el poder sobre todo lo que pasa en este mundo, ¿no? De controlar el lado físico. Pero pues necesito empezar por controlarme a mí mismo, ¿verdad? Por entender quién es mi alma, por entender la conexión con el Eterno, entender quién soy yo con respecto al Eterno, componer la relación con el Eterno, ¿no? Para que entonces las cosas que esté pensando las corrija, las cosas que esté imaginando las ponga en el camino del Eterno, en las palabras del Eterno, del lado del bien, para que cuando haga las cosas se hagan bien. Y obviamente pues nos queda además reparar lo que hemos hecho mal y arrepentirnos de no hacer caso al Eterno, de transgreder todo lo que hemos transgredido, ¿no? Y el problema, conste que no es el perdón, que muchos dicen, no, ojalá me perdone el Eterno. No, eso está por hecho. El Eterno te perdona, lo único que tienes que hacer es corrige, ¿no? Arrepiéntete y entonces corrígete y hazte responsable de lo que hiciste mal y corrígelo, ¿no?
hay que resarcir lo que causaste, hay que reparar lo que causaste, hay que hacer algo para balancear el mal que se causó, pues hay que hacerlo, ¿no? Y eso es lo que te enseña la Torah. Y eso es lo que nos enseña todos los libros que hay escritos acerca del camino del Eterno. Y eso es lo que tenemos que hacer en este mundo. El mundo de la manifestación, el mundo de la acción, porque entonces básicamente pues entonces nos está diciendo, ok, tú tienes la autoridad, el señorío sobre este mundo, ¿no? Que se llama Malhut, que quiere decir reinado, ¿verdad? Te está diciendo, tú eres el rey de este mundo. Pero pues a lo mejor eres mal rey, ¿verdad? No sabes gobernar, no sabes hacer las cosas correctamente. Y eso es lo que hay que corregir, ¿no? ¿Qué vas a hacer en este mundo? Y estar seguro que lo que vas a hacer se haga bien con respecto a la palabra del Eterno. Y todo eso es tener una buena relación con el Eterno. Y esa es la conciencia que se necesita tener. El poder llegar al último nivel de conciencia, el conectarme con Malhut y hacer las cosas correctamente. Y eso es lo que venimos a hacer a este mundo. Y básicamente, y está puesto a través de este libro, está poniendo, Moisés nos dice, fíjate cómo estás con respecto al Eterno, ¿no? Si le estás haciendo caso, si estás oyendo lo que dice, si estás poniendo atención a lo que haces con respecto a lo que oíste, ¿verdad? A lo que leíste, a lo que sabes que es el camino del Eterno, ¿qué estás haciendo? Y ese es el sentido de imagínense que somos reyes de este mundo. Tenemos el señorío de este mundo. Podemos hacer lo que quiera, lo que querramos en este mundo. Claro, es fácil destrozarlo. Es fácil causar caos. Pero pues se trata de aprender a hacer lo bueno, lo correcto, lo que nos enseña el Eterno. Y de eso se trata el aprendizaje en este mundo. Que podemos cometer muchos errores, podemos hacerlo mal. Pero si al final aprendo y lo hago bien, eso es lo que se quería. Que aprendieras a hacerlo bien. Se logró. Lo triste es que no importa qué hagamos finalmente, que obviamente lo que hagamos refleje nuestra relación con el Eterno, que muestre que sí aprendimos la lección, que sí aprendimos a conectarnos con el Eterno, a poner atención con el Eterno, a tener una relación amorosa con Él. Que si ponemos atención, pues Él mismo nos va a cuidar, nos va a guiar y vamos a acabar bien. Y ese es todo este
estas palabras de Moisés al pueblo de Israel. Que aprendan la lección de siempre escuchar al Eterno, de hacer lo que está escrito en la Torah y de hacer el bien aquí, ¿no? Llámese compartir, ser generoso, ayudar. De muchas formas se puede hacer bien. Pero de eso se trata la vida. Y este libro nos los pone en claro en este nivel de la vida. De que si lo que estamos haciendo está mal, es porque tenemos que corregir lo que tenemos dentro. Nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra intención, ¿no? Cómo estamos en nuestros aprendizajes, en nuestra experiencia, en nuestros conocimientos, en nuestra sabiduría, ¿no? Que la inteligencia final sea la correcta y la apliquemos correctamente. Y todo depende de nosotros, de que pongamos atención a lo que dice el Eterno, a lo que dice Moisés en este libro, para que logremos hacer las cosas bien, corregirnos, arrepentirnos y perfeccionarnos. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita continuamos con este libro muy interesante que nos trae a la realidad y a ponernos a hacer las cosas bien. Shalom.